Buenos días familias, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Hoy os traigo un vídeo por Primark Home, que ya sabéis que a cada rato me gusta dar un paseíto por aquí y traeros las novedades. Vamos a comenzar por la zona esta de aquí, que es la que nos da la bienvenida a Primark Home de Valencia Centro. Tenemos estas plantitas decorativas por 2 euros en 3 modelos diferentes. También esta de aquí por 4 euros, que es para ponerle a una estantería con los pies así colgando. Esta velita de aquí por 3 euros en un tono azul cielo muy bonito. Y por aquí tenemos estas jardineras con margaritas. Son metálicas y tienen un precio de 1,80. También las tenéis en colores lisos, que son estas de aquí debajo, naranja. El otro era como un verde pistacho, así más o menos, y rosita. Estas por 1,30. Eran todas metálicas, como os he dicho antes. Ahora para el buen tiempo poner florecitas, están muy chulas. Este jarroncito de aquí, que tenía un precio de 3,50 y lleva estas florecitas, pero bueno, no me pareció así gran cosa. Por aquí tenéis la misma velita, igual por 3 euros en verde, y luego esta que tiene como unos dibujitos así muy tropicales. Estas plantitas decorativas por aquí por 2,50. Y bueno, toda esta zona de aquí, que es toda de plantitas y decoración de macetitas, esta de novedad de 4 euros, que lleva como unas plantitas de estas suculentas, y estos adornitos pequeños que tienen un precio de 2,50, que eran esos dos modelos de ahí. Y luego tenemos estas otras de aquí, que era como una fresita, y la otra que era como una llama. Esta tiene un precio de 4 euros, eran todas de cerámica. Y luego esta orquídea de aquí, que tenía un precio de 4,50. A veces no subo mucho a la cámara porque hay personas detrás y no quiero grabar ni enfocar a nadie. Hay alguna vez que se cuela sin querer, pero intento que no salga nadie. Luego han traído estas hortensias en tonos azules por 6 euros. Este ramo era bastante grandecito, la verdad es que el precio merecía la pena. Luego por aquí tenemos estos dispensadores de agua, o no sé cómo se llama, pulverizadores, en rojito por 3 euros. Y este romero decorativo para la cocina, por ejemplo, que quedaría muy chulo, como plantita aromática. Por aquí tenemos un cactus, no era ni muy grande ni muy pequeño, estaba a mitad. Y bueno, como novedad en flores han traído estas de aquí. A mí no me acababan de gustar mucho, estaban un poco raras. A lo mejor para incorporarla dentro de un ramo que tenga de otros tipos, pero bueno, venían 3 flores por 4,50. Eran bastante grandes, eso sí, pero a mí no me acababan de convencer mucho. Luego por aquí os enseño otras macetitas, también metálicas. Las que llevan dibujito cuestan 1,80, las otras más baratas. Estas de aquí, que no encontré el precio en ninguna, los tenía todo tapado con ese círculo negro. Intenté buscar unas cuantas y todas ponían lo mismo, así que no os puedo decir el precio. Bueno, por la zonita de las velas, que han traído muchas cositas nuevas, tenemos esta colección de aquí, muy veraniega. Tenemos portavelas por 2 euros, de sandía. Luego estas velitas de aquí, que es de una sola mecha, de cerámica, tienen un precio de 6 euros. La tenéis en sandía, la tenéis también en limoncitos. El limón me pareció muy chulo para la cocina. No huelen, bueno, estas velas ponen que huelen, pero luego las enciendes y no huelen a nada. Así que es más decoración que la vela como sí que huele algo. Luego estas de aquí que también ponen que son de limón. Y también tenemos la misma en naranja, que es esta de aquí abajo, que también para la cocina pues también quedaría en chula. Y el portavelas de limoncito. Luego en la zona de abajo tenemos unos micados, que uno es de limón, que es este de aquí. Y luego tenemos el mismo también de sandía. Aquí estoy buscando el precio, por aquí, tachan, 7 euros. Como decía, lo tenéis también en sandía, que es este de aquí. Para el que le guste esos olores,
A mí el limón aún me agrada un poquito, cítrico, pero sandía demasiado empalagoso. Por aquí tenemos estas velitas que me parecieron muy monas, así un color neutro, por 4,50. Ya, bueno, como os he dicho antes, me fijo en las velas por decoración, no porque huelan a nada. Ya ni las huelo muchas veces porque sé que cuando las encienda no van a oler a nada. Así como los micados sí pueden tener olor, las velas ya os digo yo que no. Luego tenemos estas de aquí que vienen en este botecito. La tenéis en color amarillo y luego también en color ámbar. Es el mismo diseño pero en color ámbar. Y luego por aquí tenemos estas velas que venían como en este vasito de cartón y luego venía la vela dentro por 3,50. En esta zona tenemos también algunos micados de novedad. No sé cómo eran porque no había ninguno de muestra. No os puedo decir si huele a fresco, si huele a fruta. Es que no tengo ni idea. Porque en Primark no suelen poner los micados de muestra. Y bueno, por aquí os enseño que había un poquito lo de siempre, que esta línea siempre está. Luego estaba esta velita de aquí que llevaba una tapita de silicona imitando a una lata de refresco. Me pareció muy chula, por ejemplo, para una decoración de una habitación juvenil o infantil. Luego por aquí tenemos la misma velita de cartón, esta que os he enseñado antes, que venía en el vasito de cartón. Estas velas decorativas que vienen con unos limoncitos en color rosa por 3 euros. Y bueno, aquí en esta zona como novedad tenéis la misma lata en color verde y azul, por si a alguien le gustan otros tonos. Aquí meto el dedo, perdón. Y bueno, quería enseñaros estas velitas de aquí en tonos azules. Estas por 5 euros. Y estos portavelas que me gustaron mucho, pero ninguno tenía el precio. Estuve buscando por todos y no eran gratis, no había precio. Luego tenéis, bueno, la misma velita que os he enseñado por abajo y algunos micados. Y luego en esta zona de aquí estaban esta gama que era como de mango, coco y un poco así tropical. Habían tipo micado, que son estos de aquí. Este era de coco por 3,50. Luego estaba este que era así como tropical o floral, más o menos. Y luego estaban estos botes que eran como para difusores de aromas, para irlos rellenando, me imagino. Y velitas de estas de té, también de coco. Ya digo que no sé si huelen o no huelen porque no hay donde probarlo. Y bueno, ya así por aquí tenemos estas velitas así muy tropicales también por 3,50. Esta de aquí y esta que lleva una tapita en dorado con esto que ponía geranio, pero no sé muy bien. Y luego este micado que ponía fruta de la pasión y no, la verdad que tampoco sé cómo huele. Y ya para terminar la zona de las velas estaban estos portavelas de aquí por 3 euros el tamaño pequeñito, habían 4 colores y luego habían unos más grandes que son estos de aquí por 4 euros. Los grandes solamente había en rosa y en turquesa, no había ninguno más. Luego continuamos con decoración, estaban estas lamparitas muy chulas para una mesita de noche, esta de setita en forma de seta y el mismo modelo de la verde en blanco. Lo único que estas lamparitas van a pilas, entonces no sé si sale muy rentable, depende de qué zona. Si es una zona donde no tenemos enchufe, pues bueno, bien, pero si no, hay que gastarse bastante en pilas. Estos jarroncitos de aquí, que no tenían el precio, ninguno, así que no os puedo decir, eran bastante monos, pero no hubo manera de saber cuánto costaban. Estas velas de aquí, que son bastante grandes, ponen de citronela por 7 euros y pongo la mano para que veáis más o menos el tamaño que tienen. Seguimos por esta zona que había unos cestitos para guardar, yo que sé, mantitas, juguetes, no sé, lo que cada uno quiera. Luego, esta vela de aquí, que también pone citronela, todas ponen citronela, me pareció monísima, pero por 8 euros creo que la voy a hacer yo en casa. Me voy a hacer un DIY, que ya lo veréis. Así que vendrán vídeo de manualidades para copiarnos de esta vela que es muy sencilla de hacer. Luego por aquí tenemos este jarroncito que tenía un precio de 4 euros.
muy chiquitito, pero bueno, muy mono para decorar una estantería, por ejemplo, con unos libros. Y estas damajuanas que venían así con este tejido por 14 euros, que eran bastante grandecitas, me pareció bien el precio porque eran grandes. Y estos olivos que no los puedo coger porque están arriba del todo y no había manera, por 16 euros en un tamaño, eran pequeñitos como para ponerlo encima de una mesa o en una esquina un taburetito. Luego estaban estas lámparas de aquí que van con cuerdas, son muy grandes, también van con pilas. Así que, por ejemplo, para una terraza, para ponerla en verano, sin que se moje, me pareció bien. Por 12 euros para una terracita, pues está bien. Luego por aquí tenemos estas piñitas en color amarillo, así decorativas, y en color verde turquesa o azul turquesa, como cada uno le llame. Estaban estas figuritas doradas de jirafa y elefante por 4 euros. Y estas bandejitas que ya os le enseñé yo hace tiempo en un vídeo también de Primar, las tenéis en plateadas, son como joyeritos, y en doradita, también muy mona. Vienen dos en el pack, y luego aquí abajo tenéis esta otra bandejita que es como imitando una flor en color rosa y con un espejito. También me pareció bastante mona para una habitación de un adolescente, por ejemplo, o alguien que le guste mucho el rosa. Y ahora ya nos pasamos a la zona de cocina, que han traído toda esta colección de aquí. Los cuenquitos tenían un precio de 4 euros y vienen 3. Los manteles pues estaban todos mal doblados y no tenían precio. Y luego por aquí estos... no sé para qué serviría esto, la verdad. Para decoración de cocina o algo, porque no sé qué se puede poner ahí. Eran súper pequeños. Y luego tenemos estos mantelitos individuales que venían 4 por 4,50 y cada uno es de una fruta diferente. Sandía, limón, lima y naranja. Luego los tenemos también en blanco, todos blancos, por si a quien no le gusta el colorinchi. Y por aquí tenemos este set de copitas que tenían un precio de 6 euros. Venían 4 copas, son de plástico. Me parece bien porque para una terracita en verano, pues si no es de cristal, mejor. Luego tenemos servilletitas por 2 euros, así veraniegas, de sandía. Y también las tenemos de piña, que son estas de aquí. Siguiendo con cositas de cocina, tenemos estos mantelitos individuales por 4 euros, que eran un color rosita, aunque aquí se ve un poco rojo, pero bueno, ya digo que la luz de Primar no es muy buena. Y luego de la colección esta solo estaba este plato, que encima estaba roto, por un precio de 6 euros, pero solo quedaba este, no había nada más. Y luego está esta colección que es ya muy veraniega, muy invitando al mar. Tenemos este cuenco que es muy bonito por 10 euros. Luego esta jarra de aquí que no tenía precio y solo quedaba esa, pero no tenía precio. También muy mona. Esta jarrita que me gustó muchísimo, estuvo a punto de traérmela, pero era muy pequeñita. O sea, ahí un café con leche se quedaba muy corto. Luego tenéis estas copitas, estas son de cristal, por 4 euros y también la tenéis en rosita. Por aquí tenemos estos cuenquitos que son como en forma de conchita, me parecieron muy graciosos, por 3,50. Vienen en 3 tonos, todos así azul, un crudito y otro más azul oscuro. Y esta bandeja que también me gustó muchísimo por 10 euros, era bastante grande, pero creo que esta también podemos hacer un DIY muy chulo imitando esta bandeja. Luego esto de aquí, este accesorio por 7 euros, también en forma de conchitas. Y esta otra taza que a mí no me gustó, pero bueno, lo enseño por si a alguien le gusta. También tenemos paños de cocina en tonos azulitos para cuando venga ya el veranito. Vienen 4 paños. Y también este platito de aquí que me pareció súper mono para decorar una mesa en verano por 4 euros. La verdad es que muy bonito. Y también tenemos manteles individuales en tonos azules. Para continuar con la gama esta tenemos el guante este de cocina por 2 euros
Y también tenemos el delantal, por si alguien lo quiere todo a juego, tiene un precio de 10 euros. Creo que, sí, creo que eran 10 euros, 10 o 15 euros, ahora no me acuerdo bien, pero creo que eran 10 euros. Luego tenemos este cuenco de madera que me pareció muy chulo para poner fruta o en forma decorativa por 10 euros. Y os voy a enseñar así un poquito a vista general todas las botellas y vasos que tenéis para elegir en diferentes colores, tamaños, formas, para todos los gustos. También tenemos estas botellitas de efecto termo y estas de aquí que están muy ahora de moda, que son la imitación a las Stanley, que son las originales. Y estas de aquí tienen un precio de 10 euros, si no me equivoco, así es. Y también la tenéis en algunos tonos. Continuamos ahora para la zona de baño. No había tampoco gran variedad de cositas. Estaban estos dispensadores de aquí, que tenían un precio de 5 euros. La parte esta doradita la veía como de muy mala calidad. La verdad es que no me gustó mucho. Luego este de aquí, que fue el que yo me compré, que lo enseñé por Instagram, que si no me seguís por Instagram, os invito a que vayáis por allí porque tenéis contenido casi todos los días. Voy subiendo cositas, os voy enseñando cosas. Y yo me compré, menos la bandejita, me compré la bandejita y el dispensador. Lo que no me compré fue el vasito, porque yo no pongo los cepillos de dientes a la vista, yo los tengo guardados en el cajón, porque no me hacen ruido visual, no me gusta que se vean los cepillos de dientes. Y bueno, por aquí os sigo enseñando lo que hay. Estaban esos de aquí en tono verde, muy bonito también, con su vasito. Este no tenía bandejita, pero bueno, también estaban estos en tonos azules, que estos casi siempre le van cambiando los colores. Estos así que son como más básicos. Y bueno, ya sabéis que yo muchas veces compro estos dispensadores y los pongo en la cocina con la bandejita y el cepillito porque me gusta utilizarlo para la cocina. Y luego tenemos estas alfombras de aquí que son de baño. Tenéis 3 modelos diferentes para el que os guste ir cambiando la alfombra de baño o le gusten estos tonos o sean más coloridos. Yo lo enseño, a mí particularmente no me gustan, pero por ejemplo esta de las margaritas me pareció muy mona, así que nada, yo lo dejo por si a alguien le gusta. Ahora vamos con la zona de textiles de cama. Estaba este nórdico de aquí, esta funda nórdica, como novedad. Por el resto no vi ninguno más así que fuera nuevo, en diferencia con el otro vídeo que hice hace poco. Luego estaban estos cojines de aquí, que sí que estaban como novedad, así en diferentes estampados. Yo me enamoré de este de aquí, de las margaritas, que tiene un precio... Bueno, todos tenían el precio de 12 euros. Este me lo he traído yo a casa, que ya lo enseñaré en otro vídeo más adelante para la decoración de verano. Me pareció súper bonito y es raro que me guste un cojín de Primark porque no suelen gustarme las fundas de cojín de Primark, pero de vez en cuando sacan alguna bonita. Y bueno, aquí os dejo una vista de todos los cojines que podéis encontrar. Estos de aquí y estos de aquí de la izquierda vienen 2 cojines. Es un pack que vienen 2 y tenéis diferentes colores para elegir. Luego por aquí habían fundas de cojines, pero había muchísimo desorden. Os enseño un poquito lo que se podía. Estas por 9 euros. Estas de aquí que venían en un pack de 2, que eran en tonos así azul oscuro, azul marino y crudito. Estas venían por 2 por 14 euros. Y bueno, luego por la otra zona de aquí también habían unas cuantas así nuevas para combinar entre ellas. Esta de aquí, por ejemplo, venía en un pack de 3 por 14 euros. Era un tono verde, aunque parezca gris, era verde. Es que esta luz, ya digo que es muy mala y por más que intento enfocar bien, me he hecho hacia atrás para que veáis a ver si de lejos se ve. Pero bueno, es un verde así muy clarito. Y bueno, ya por aquí no había así más cosita de novedad. Vamos a la zona de las alfombras, que había muchísimas alfombras. Ahora Primark está trayendo bastantes cositas así de alfombras, muebles y tal.
Por aquí tenemos estos cojines también, que tenían un precio de 14 euros. Eran bastante grandes. Y venía a juego toda esta colección de aquí. Venía la alfombra, que creo que tenía un precio de 21 euros, si no recuerdo mal, 21 euros. Y también había a juego más o menos la cestita, el macetero. Habían varias cositas en los mismos tonos por si alguien quiere combinar la habitación. Estaba esta de aquí, de macramé, por 6 euros. Era como una cestita, o bueno, se puede usar de macetero también. Y ya para finalizar, os quería enseñar todas las cositas que está trayendo Primark en este Primark de muebles, porque antes no tenían muebles, los están poniendo ahora. Tenéis estas mesitas de aquí que vienen las dos por 50 euros, que yo os enseñé en otro vídeo, pero solamente estaban las cajas y no se podían ver. Y la silla esta que también os la enseñé en otro vídeo, esta creo que tiene un precio de 90 euros, si no recuerdo mal, es que estaba tachado con negro, que es la silla esta de borreguito, esta de aquí. Y luego este banco trenzado que ahora os enseño el precio. A mí no me parece muy buena calidad, pero bueno, eso también va a gusto de cada uno. Yo cuando me compré la mía de la habitación estuve mirando esta, pero no me acababa de gustar. Os enseño el banquito que os he dicho antes, que este de aquí tiene un precio de 70 euros. Y luego por aquí os enseño esta zona que tenía montada aquí estos muebles. Tienen la mesita, que es muy chula, la verdad. Creo que lo enseñé también en otro vídeo. La silla y la estantería. La estantería tiene un precio de 70 euros. La silla tiene un precio de 110. Me parece muy mona. Y tenéis el mismo modelo, pero esta de aquí tiene como una piel sintética. Esta vale 100 euros, pero es el mismo modelo que la otra. Y ya para terminar, este brochero de aquí por 50 euros. Y bueno, familia, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, dadme un like, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!